Mis hermanos, hay situaciones y personas que pasan desapercibidas en esta vida, pero hay otras situaciones que no pasan desapercibidas en esta vida. Por ejemplo, el COVID-19. Sin duda alguna, el COVID-19 no ha pasado desapercibido en este tiempo. De hecho, ha afectado prácticamente el mundo entero. Ha golpeado prácticamente el mundo entero. La pregunta sería la siguiente, mis hermanos. ¿Han pasado desapercibidas las necesidades y las luchas de nuestros hermanos de Comunidad Cristiana Redención? Repito la pregunta, ¿han pasado desapercibidas las necesidades económicas y las luchas de nuestros hermanos de Comunidad Cristiana Redención? Es una pregunta personal. ¿Han sido indiferentes o no? Para que la contesten allí. ¿Has preguntado cuántos han perdido sus empleos? ¿Le has preguntado a tu hermano o hermana cuál es la situación económica? ¿Te has interesado por la situación económica y espiritual del resto de tus hermanos? ¿Han pasado esos hermanos y sus situaciones de manera desapercibida para ti? Quiera el Señor, mis hermanos, ayudarnos para no ser indiferentes ante las necesidades de la iglesia, ante las necesidades de nuestro prójimo y de manera especial de nuestro prójimo más cercano, que son nuestros hermanos en Cristo. Quiera el Señor, mis hermanos, ayudarnos a reaccionar ante esas necesidades, porque pudieran no pasar desapercibidas, pero la pregunta es, ¿estamos reaccionando ante esas necesidades? ¿Estamos haciendo algo para ayudar en esas necesidades, mis hermanos? Dios nos ayude y nos dé la gracia para hacer algo ante las luchas de nuestros hermanos, no solamente ante sus necesidades económicas, sino ante sus necesidades espirituales, ante sus luchas espirituales. A veces acá en nuestra iglesia hemos tenido casos de disciplinas y los hermanos de Comunidad Cristiana Redención saben que tienen un compromiso con esos hermanos. ¿Lo han hecho, mis hermanos? ¿Se han acercado a esos hermanos para ayudarle en sus luchas? ¿Se han acercado a esas hermanas para ayudarles a crecer en el Señor? El Señor nos dé la gracia. El Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos dolernos con el que se duele y alegrarnos con el que es honrado en el Señor. El Señor nos dé la gracia de una manera especial para ponernos en el lugar de esas personas que están pasando por necesidad, que están pasando por la lucha, para verlos con misericordia y actuar de manera más coherente. El Señor nos dé la gracia, mis hermanos, para que las situaciones de nuestros hermanos, para que nuestros hermanos no pasen desapercibidos para nosotros. El Señor nos dé la gracia, insisto, para que podamos reaccionar ante las necesidades de nuestros hermanos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, mis hermanos? ¿Lo estamos haciendo? Con eso en mente quiero llevarlos al pasaje que quisiera compartirles en esta mañana. Esta mañana leímos el Salmo 119, leímos 32 versículos. Hoy vamos a leer Génesis capítulo 29 y vamos a leer 32 versículos. Así que yo quiero que estén muy atentos a esta historia que vamos a estudiar en esta mañana. Es muy conocida por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, así que eso le va a facilitar el trabajo al predicador en esta mañana. Pero quiero que estén muy atento. Génesis capítulo 29. Quiero que leamos detenidamente, porque quizás no vamos a volver a leer así, sino que ya vamos a acudir a nuestra memoria para ir recordando la historia. Por esa razón quiero que esté muy atento. Ya están allí, Génesis 29, versículo 1 versículos 1 al 30, dice, siguió luego Jacob su camino
y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban o tomaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Verso 3. Pero estén atentos, mis hermanos, a los detalles. Y juntaban allí todos los rebaños y removían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él les dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía. Y él les dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Verso 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces, verso 15, entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. El Señor añada bendición a su palabra. Y yo espero, mis hermanos, que esta historia de Génesis capítulo 29, que es conocida por muchos de ustedes, la podamos ver de una manera bien especial y podamos ver cosas en el texto, cosas en la historia
bien interesante. Así que esta no es una historia basada en hechos reales. Esta es una historia real, mis hermanos. Es una historia que sucedió en un tiempo determinado, en un lugar determinado, y que a Dios le plació dejarla por escrito. Y como dice el Nuevo Testamento, todas esas cosas se han escrito para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y capacitado para toda buena obra. Así que esta historia, mis hermanos, yo creo que el Señor la va a usar de una manera especial para hablar a nuestros corazones, para edificar nuestros corazones, pero también para ver las maravillas de su ley en su palabra. Así que lo primero que quiero que veamos de esta historia es su contexto inmediato. Y lo que sucede, mis hermanos, en el contexto inmediato de esta historia es que Jacob, confabulado con su madre Rebeca, engañan a su padre Isaac para que Isaac pueda darle la bendición a Jacob que le pertenecía a Esaú. Así que eso sucede en el contexto de este pasaje. Esaú, hermano de Jacob, se entera de que Jacob engañó a su padre y que Jacob recibió la bendición de su padre. Así que Esaú se enfurece, mis hermanos, y dice la palabra que él quiere matar a su hermano Jacob. Esaú quiere matar a su hermano Jacob, pero hay alguien que se entera de eso, mis hermanos, y es Rebeca. Rebeca se entera de que Esaú quiere matar a su hermano Jacob. ¿Y a que no se imaginan qué hace? ¿Recuerdan la historia, mis hermanos? Rebeca se acerca a Jacob y le cuenta lo que Esaú quiere hacer con él. Y Rebeca le aconseja a Jacob que se vaya a la tierra de Harán, a casa de su hermano Labán, es decir, del tío de Jacob. Así que ese consejo se lo da Rebeca. Y en el capítulo 28, versículos 1 y 2, Isaac le aconseja a Jacob que no vaya a tomar mujer, que no vaya a tomar a esposa para él de las mujeres de Canaán, sino que se vaya a tierra de Harán y tome esposa para él de las hijas de Labán. Así que, mis hermanos, al parecer el asunto de que Jacob se fuera era de Dios. Esos eventos, mis hermanos, a pesar de que hay eventos pecaminosos en esa historia, esos eventos no escapan de la mano soberana de Dios, no escapan de la mano providencial de Dios. Los eventos, los acontecimientos que estaban ocurriendo en el hogar de Isaac y de Rebeca no escapan a la mano soberana de nuestro Dios. Mis hermanos, más tarde yo espero que puedan ver el panorama completo y puedan ver la gloria del Señor en medio de este pasaje. Pero todos esos eventos, el hecho de que Jacob pecara, engañara a su padre, el hecho de que Esaú quisiera matar a Jacob, el hecho de que Rebeca le aconsejara a Jacob que se fuera para la casa de su tío Labán, el hecho de que Isaac también le aconsejara a Jacob que tomara esposa de las hijas de Labán, esos acontecimientos no escapan de la mano soberana de nuestro buen Dios. Así que Jacob parte hacia Harán, hacia la casa de Labán, a buscar ese lugar. Y en el camino, mis hermanos, llega a un lugar, a una ciudad, a un lugar que se llamaba Luz, pero que después se llamó Betel. ¿Recuerdan lo que pasó en Betel, mis hermanos? ¿Recuerdan que Jacob llegó ahí, ya era de noche, se cogió una roca, recostó su cabeza, se durmió, pero tuvo una visión donde veían ángeles subir, ángeles bajaban, pero veía al Señor allí, también allá arriba, que le decía: yo estoy contigo donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Esa visión le muestra a Jacob que Dios estaría con él, que la gracia de Dios estaría con Jacob.
Así que mis hermanos, ya no nos cabe ninguna duda que la ida de Jacob hacia Harán era de Dios. Su mamá le aconseja que se vaya a casa de Labán, Harán. Su papá Isaac también le dice que se vaya hacia Harán, hacia casa de Labán. Así que mis hermanos, al parecer Dios está en este asunto. Como les dije, esto no escapa de la mano soberana de nuestro buen Dios. Así que Jacob tiene esa visión en Betel. Dios le habla, adora al Señor allí, le llama al lugar Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo, y continúa su camino, mis hermanos. Y dice la palabra, el versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales o del oriente. Y cuando Jacob llegó a esa tierra, mis hermanos, vio un pozo y se acercó al pozo. Y en aquel pozo, mis hermanos, estaban 3 rebaños de ovejas con sus respectivos pastores. Aquel pozo, dice la palabra, que tenía una piedra que tapaba aquel pozo. Lo leímos en el verso, ¿recuerdan? Que tapaba aquel pozo. Así que Jacob se acerca y amablemente le dice a los pastores que estaban allí: hermanos míos, ¿cómo estáis? ¿Cómo están? Les saludan, mis hermanos. Y ellos dicen, bien, pero les hace una pregunta interesante. ¿De dónde sois? Les dice Jacob a esos pastores que estaban en aquel pozo. ¿Y qué responden aquellos pastores? Somos de Harán. Wow, mis hermanos, ¿qué era lo que estaba buscando Jacob? La tierra de Harán. ¿De dónde son estos pastores? De Harán. Pregunta, mis hermanos, ¿casualidad o providencia divina? ¿Será que Dios está en el asunto, mis hermanos? ¿Será que Dios está orquestando todas las cosas para llevar a cabo su plan, su propósito para la gloria de su nombre y para el beneficio de su pueblo? ¿Será que es casualidad que Jacob se acerque a aquel pozo, vea aquellos rebaños y le salude a aquellos hombres y le pregunte de dónde son y ellos digan somos de Harán? Y no solo eso, mis hermanos. Jacob le hace la pregunta del año. ¿Conocéis a Labán? ¿Recuerdan que lo leímos en el verso? ¿Conocen a Labán? ¿Y qué responden ellos? Sí le conocemos. Pregunta, mis hermanos, ¿casualidad o providencia divina? Yo creo, mis hermanos, que eso se trata del gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Yo creo que Dios está orquestando un plan fascinante. Yo creo que Dios está orquestando un plan glorioso, que al final de este mensaje yo espero que veamos el panorama completo y veamos la gloria de Dios. Por eso quiero que estén bien atentos a esta historia y no se pierdan ningún detalle. Así que estos responden, sí le conocemos. Y Jacob le dice, ¿cómo está él? Y ellos responden, está bien. Y también le dicen, mira, allá viene Raquel, su hija. Pregunta, glorioso, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo veo la mano del Señor allí. Cuando Él está hablando, se acerca Raquel con las ovejas de Labán. Pregunta, ¿casualidad o providencia divina? Tremendo, ¿no? Cómo Dios está orquestando todas las cosas. Y ahorita van a ver el panorama completo. Mis hermanos, yo me alegraba y me gozaba en el Señor cuando estaba preparando el mensaje, de ver las maravillas del Señor en su palabra y de ver la gloria del Señor. Y yo espero que ustedes también la puedan ver en esta mañana. Así que mientras que Jacob está hablando con esos pastores, se acerca Raquel, hija de Labán. Imagínense. Providencia divina, control soberano del Señor en todas las cosas. Y quiero recordarles un detalle que nos decía el texto, y era que Raquel era hermosa, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y quiero decirles, mis hermanos, que no se les puede olvidar
Génesis capítulo 28, versículos 1 y 2, donde Isaac le dice a Jacob que vaya a la tierra de Harán y tome esposa de las hijas de ¿quién? De Labán. ¿Quién se acercó al pozo? Raquel. ¿Quién era Raquel? Hija de Labán. Y aparte de eso, era hermosa, mis hermanos. Así que Jacob la tiene clara. Como dirían en mi pueblo, Jacob estaba haciendo todas esas cosas y va a hacer algunas cosas con su hecho pensado. Cuando estaba preparando el mensaje, el corrector del computador me corrigió. No, no es pensado, es pensado. Y yo le dije, pero es como dicen en mi pueblo, pensado. Así que Jacob estaba haciendo las cosas con su hecho pensado, como dicen en mi pueblo. La tenía clara, mis hermanos. Él sabía que estaba huyendo de Saúl. Iba a huir de Saúl a la tierra de Harán. Pero él también tenía clara que debía ir a Harán, a la casa de Labán, a buscar esposa para él. Así que con eso en mente, sigamos la historia. Raquel se acerca, Jacob, todo caballeroso y como dirían en Barranquilla, con unas ganas impresionantes de hacer sombra o de hacer pantalla o de impresionar o de querer impresionar a Raquel, se acerca al pozo, quita la piedra y mis hermanos, se necesitaban aproximadamente 2 o 3 hombres para correr la piedra. Jacob la corrió solo, mi hermano Héctor. Quedó flechado. Yo no sé de dónde sacó tanta fuerza. Se bajó, se acercó al pozo, corrió la roca. Y no solo eso es lo primero que hace, correr la roca. Pero luego le quita las ovejas a Raquel, las lleva al pozo y les da de tomar, mis hermanos. Y no solo eso, después de hacer eso, hace una tercera cosa. Se acerca a Raquel y le besa. El asunto se puso romántico. Pero para que no sean mal pensados y no vayan a pensar que Raquel era una chica fácil o que Jacob era un joven, un hombre muy lanzado, quiero aclararles que este beso es un beso no romántico, sino un beso familiar. Con este beso, Jacob le estaba indicando a Raquel que él era su familiar. Interesante, mis hermanos. Y cuando Jacob besó a Raquel, que cuando Jacob le dio este beso familiar a Raquel, ¿saben qué hace? Levanta la voz y llora. ¡Wow! Yo creo que a Jacob le está pasando lo mismo que a nosotros. Quizás lo experimentó de una manera obviamente más gloriosa. Jacob estaba viendo la mano providencial de Dios. Jacob estaba viendo de una manera sorprendente cómo Dios estaba guiando su vida, cómo Dios estaba orquestando su vida, como años atrás lo había hecho con el siervo de Abraham. ¿Recuerdan al siervo de Abraham que se fue y le pidió la guía al Señor y Rebeca se acercó y le dijo, Señor, el que me dé de beber a mí y le dé de beber a mis camellos, esa será la sierva, esa será la esposa de tu siervo, de tu hijo Isaac? Y Dios lo guió y así fue. Mis hermanos, está sucediendo algo parecido. Dios está guiando a Jacob de una manera sorprendente, de una manera maravillosa. Así que Jacob, buen caballeroso, se acerca haciendo pantalla, queriendo impresionar, quita la piedra, le da de beber a las ovejas, besa a Raquel en señal de familiaridad. Luego le cuenta a Raquel, porque el beso no bastó, le cuenta a Raquel que él es hermano de Labán. Mis hermanos, la expresión hermano en ese contexto, en ese pasaje, no es lo mismo que nosotros entendemos como hermano. La expresión hermano indicaba un lazo familiar muy cercano. De hecho, si ustedes leen la Nueva Traducción Viviente, se darán cuenta, mis hermanos, que la Nueva Traducción Viviente habla de sobrino y de tío. Habla de que en realidad Jacob era sobrino de Labán. Y en realidad Raquel y Jacob eran primos. Así que Jacob le cuenta a Raquel que eran familiares y a que no se imaginan qué hace Raquel.
sale corriendo a su padre Labán y le cuenta las buenas nuevas a Labán. Y cuando Labán ve venir a Jacob, su sobrino, sale corriendo también, lo abraza y lo besa también. Ese es el mismo beso que Jacob le dio que le dio Jacob a Raquel. Lo besa de una forma familiar, indicando que eran familia, indicando que eran parientes. Así que Jacob se queda en casa de Labán durante un ¿qué? Un mes. Yo voy a ver la hora, mis hermanos, porque me estoy emocionando y no sé cómo. Dura un mes aproximadamente. Ya pasado un mes, Labán le dice a Jacob que él no quiere, que por ser familiar de él no quiere que él trabaje de balde. Así que Labán y Jacob tienen una entrevista laboral. Y Labán le dice a Jacob más o menos cuánto quiere que le pague. Así que Jacob no piensa un mínimo, no, un poquito más del mínimo, 2 millones está bien. No. Jacob la tiene clara. ¿Recuerdan lo que le aconsejó Isaac? Jacob la tiene clara y le dice: yo voy a trabajar por Raquel durante 7 años. Así que mientras que Labán le hace una oferta laboral a Jacob, Jacob le propone pagarle la dote a Labán por una de sus hijas. ¿Y cuál era una de sus hijas? Por Raquel, la que él había visto en el pozo, la que él quería impresionar. Así que Jacob le propone esto a Labán y lo hace. En ese momento, en esa cultura, mis hermanos, era costumbre hablar con el suegro, con el futuro suegro. En ese momento el hombre no se acercaba a la muchacha y le decía: ¿quieres casarte conmigo? No, ni siquiera ella se enteraba, para que puedan saber cómo es el asunto. Ni siquiera ella se enteraba. Ellos arreglaban el asunto con su suegro. Y había una manera como de pagar la dote. Era llevando regalos costosos o pagando con vacas. Pregunta: ¿Jacob tenía regalos costosos? No, se había venido huyendo de la tierra de él. ¿Tenía vacas? Menos. Así que había otra manera de pagar la dote y era trabajando por un tiempo específico. Por eso Jacob le dice a Labán que él trabajaría por Raquel 7 años. A Labán le parece bien y listo, te la daré. Jacob trabaja 7 años y dice la palabra que se le hace como nada. El tiempo se pasa rápido, trabaja los 7 años y ya pasa el tiempo. Pero el día de la boda, en el banquete, en la boda o las nupcias, mis hermanos, duraban aproximadamente 7 días. 7 días duraban las nupcias. El primer día de esos 7 días, el hombre y la mujer se iban o a la casa del padre o a la casa del esposo y consumaban el matrimonio. En esa boda, la mujer el primer día iba velada. O sea, no sabían quién era. Eso ayudó para que Labán pudiera llevar a cabo su plan de engañar a Jacob. Eso ayudó, esos detalles sirven para entender por qué Jacob no se dio cuenta que le metieron gato por liebre, como se dice acá, que le metieron fue a Lea y no a Raquel. Así que llegó el día de la boda, Labán organizó el banquete, pero sorpresa, no le entregó a Raquel, sino ¿a quién? A Lea. Recuerdan que el texto nos da información acerca de estas 2 mujeres. Nos dicen que Lea era la hija mayor y que Raquel era la hija menor. Nos dice que Lea era de ojos delicados. Algunos comentaristas dicen que posiblemente se esté refiriendo a un azul suave. Hay otro comentarista, pero dice ese comentarista que ese azul suave no era tan atractivo en ese momento. Y eran como ojos un poco, delicados, como lo dice el texto. Otro comentarista dice que lo único atractivo de Lea eran sus ojos, que no era tan agraciada. Eso dice ese comentarista. Imagínense que la palabra Lea significa vaca salvaje o buey salvaje. Y la palabra Raquel, el nombre Raquel significa oveja. Y dice la palabra que Raquel
De hecho, hay un pero de contraste en el verso. Dice, que dice, Lea era de ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Interesante, ¿no? Al parecer como que Lea no era tan agraciada y Raquel sí era hermosa. Así que mis hermanos, el día de la boda, todo eso va cubierta, llega el momento de la noche, Jacob se acuesta con su esposa, que él piensa que es Raquel, pero al amanecer se levanta con un sobresalto. No es Raquel la que está al lado en su cama, es Lea. Imagínense, se levanta molesto y va y le reclama a Jacob. Le reclama a Labán, ¿qué has hecho? Y Labán se le había olvidado intencionalmente contarle un pequeño detalle a su sobrino Jacob. Y el pequeño detalle era que era ilegal, en la cultura de Labán, era ilegal que la hija menor se casara antes que la mayor. ¿Cuántas de ustedes, mis hermanas menores, han caído en ese delito? No, es una broma. ¿Cuántos de ustedes se han casado primero que sus hermanas mayores? Es una broma, es una broma. Así que, pero ese pequeño detalle debió contarlo antes, no después. Así que por ley, Lea debía casarse primero. Se casa. Luego Jacob ve como Labán ve a Jacob molesto y le dice, no, tranquilo, dentro de una semana también te voy a entregar a Raquel como esposa. Después que pase los 7 días nupciales, te voy a entregar a Raquel como esposa, pero debes trabajar otros 7 años. Imagínense, hermano, otros 7 años por Raquel. Le da a su esposa. Jacob trabaja esos 7 años y esta vez el texto no dice que se le pasó rápido. Una vez fue cuando estaban casados, ya después de casado el texto no aclara que se le pasó rápido. La cuestión es que llega ahí el asunto. Jacob dice la palabra que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y aquí quiero hacer un cambio para que ustedes puedan ver cómo la introducción cobra sentido. Jacob y su situación no ha pasado desapercibida para nosotros. Jacob y su situación roban tanto la atención de los lectores que dejamos de ver a Lea. ¿Usted se ha puesto a pensar en Lea? Hace unos 12, 11 años atrás, un amigo me compartió un título de este mensaje. Y el título era, me decía, algún día voy a predicar de eso. Yo le dije, algún día yo también voy a predicar de ese pasaje. Y voy a tomar el título prestado y el título es, En los zapatos de Lea. ¿Usted se puede imaginar? ¿Ha pensado usted en Lea? ¿Ha pensado usted lo difícil que fue para ella? ¿Ha pensado usted si Lea realmente amaba a este hombre? Si de buena gana atendió al plan de su padre Labán. ¿O realmente no amaba a Jacob, sino que fue una hija obediente y atendió al plan de su padre? ¿Ha pensado en el sufrimiento tan terrible de esta mujer? Y si lo amaba, tuvo que ser fuerte cuando él se levantó y le hizo esa escena, ese show a su padre, a Labán. Quiero que leamos los siguientes versículos rápidamente para que veamos lo que sufrió Lea y para que nos coloquemos en los zapatos de Lea. Versículos 31 al 35. Me concentré tanto en la historia que se me olvidaron los apuntes. Sí, ya llegué ahí. Versículos 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Mis hermanos, Dios que todo lo sabe, mira que Lea es menospreciada, así que no debió ser fácil para Lea ser menospreciada. Estos versículos, mis hermanos, nos van a dejar ver algo de lo que Lea sufrió. Lea tuvo hijos, el Señor la miró con misericordia, con compasión, pero los nombres o los significados de sus hijos nos van a dejar ver el sufrimiento
de esta mujer, lo que esta mujer experimentó. Así que versículo 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Así que podemos decir desde ya que Lea no era una mujer feliz. Lea era una mujer menospreciada, no era una mujer querida y posiblemente era menospreciada por Raquel y también por Jacob, su esposo. Como diría alguien que leí, es cierto, y no está encubierto, es cierto que Lea no era una candidata a Miss Mesopotamia, mientras que Raquel sí era una candidata a Miss Mesopotamia. Lea tuvo que sufrir bastante, era una mujer menospreciada, pero sigamos. Pero Dios le dio hijos, mis hermanos, y dice la palabra que Raquel era estéril. No estoy diciendo que Raquel la pasó suave y vivió chévere. No, mis hermanos. Raquel también vivió cosas difíciles y si alguno más adelante quiere predicar un mensaje titulado En los zapatos de Raquel, lo puede hacer. Pero hoy mi enfoque es Lea. Así que verso 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea tuvo su primer hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Dios mi aflicción. Eso nos deja ver que Lea era una mujer ¿qué? Afligida, una mujer triste, mis hermanos. Y aún en medio de su aflicción, en medio de su tristeza, ella pensaba que dándole un hijo a Jacob, su esposo llegaría a amarla. Pregunta, ¿llegó a amarla con ese hijo? Los siguientes versículos nos van a decir que no, mis hermanos, que eso no pasó. Versículo 33. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también llamó su nombre Simeón. Tuvo otro hijo. Y en referencia a su desprecio, le puso, a su menosprecio, le puso por nombre Simeón. Pregunta, ¿estaba pasando la chévere Lea? Mis hermanos, terrible. Verso 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, que significa unión. Lea seguía guardando la esperanza de que Jacob la amara, de que Jacob se uniera a ella. Pero ¿había pasado eso, mis hermanos? No. Pero hay algo interesante que podemos notar en el verso, en nuestro pasaje, y es que la situación de Lea pudo pasar desapercibida para el resto del mundo, para Jacob, para su padre, para su familia, pero la situación de Lea, mis hermanos, no pasó desapercibida para el Dios de los cielos, que conoce todas las cosas. Aplicación, mi hermano, mi hermana, tus situaciones difíciles, económicas durante este año, tus aflicciones, tus tristezas, tus luchas contra el pecado, no han pasado desapercibidas para Dios. El Señor no ha sido y no será indiferente ante las situaciones difíciles de sus hijos. Dios no es indiferente. Dios reacciona ante las situaciones difíciles. Pueda que tus situaciones pasen desapercibidas para tus pastores, pueda que pasen desapercibidas para tus hermanos en Cristo, pueda que pasen desapercibidas para tus hermanos en la carne, pueda que pasen desapercibidas para tu cónyuge, pero escucha bien, no pasarán desapercibidas para aquel que todo lo conoce, para aquel que te ama profundamente y que te dará lo que necesitas para la gloria de su nombre. No se te olvide que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante. Lea
tiene un segundo hijo y dice, un tercer hijo, mis hermanos, un segundo y un tercer hijo, y le llama Leví. Versículo 34, y ya vamos terminando. 3 hijos, mis hermanos, y Lea sigue sufriendo. Y eso indica, mis hermanos, que este hombre seguía acostándose con ella, teniendo relaciones sexuales, pero sin amarla. Sin amarla. ¿Ustedes se imaginan lo duro que tuvo que ser eso para esta mujer? Pero ahorita van a ver lo que Dios estaba haciendo. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre, ¿qué? Leví. Leví. Interesante, mis hermanos. Interesante. Lea, versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz por un tiempo, porque ya siguió dando a luz. Un 4.º hijo y llamó su nombre como Judá. ¿Y qué significaba Judá? Alabanza. Mis hermanos, Lea, cuando estaba viviendo su situación difícil, solamente tenía ojos para ver su necesidad, para ver su menosprecio, para ver su aflicción. Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces solo miramos nuestras aflicciones, nuestras tristezas, y solo miramos lo que nos falta. Pero mis hermanos, quiera el Señor ayudarnos para que en medio de la aflicción no miremos nuestras aflicciones, sino que podamos ver el autor y consumador de la fe. Que podamos quitar la mirada de eso y poner la mirada en Dios. Raquel, por un momento, quita la mirada de su aflicción, de su tristeza, y pone la mirada en ¿quién? En Dios. Y esta vez dice, alabaré al Señor. Y le pone a su hijo Judá, que significa alabanza. ¿Cómo? Sí, perdón, Lea. Lea alaba al Señor y glorifica al Señor por eso. Y para resumirles la historia, Lea tiene aproximadamente 6 hijos de Jacob. Varones, ¿ustedes se pueden imaginar la bendición que eso era en ese momento? Era una bendición tremenda para las hebreas tener hijos y mucho más cuando eran hijos varones. Y Dios le da 6 hijos a Lea. Imagínense que esos 6 hijos, mis hermanos, posteriormente pasan a conformar 6 de las tribus de Israel. Y 2 de esas 6 tribus son las 2 tribus más grandes de las tribus de Israel. Y me refiero a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, pero también me refiero a la tribu de Judá, que era la tribu real, de donde vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, de donde vendría el león de la tribu de Judá, nuestro Rey y Salvador, llamado Jesucristo. Mis hermanos, interesante, Jesús no vino de Raquel, la más hermosa, Jesús vino de Lea. Interesante. Y ahora quiero que vean el panorama completo. ¿Recuerdan que le aconsejó Rebeca? ¿Recuerdan que Jacob robó o más bien engañó a su padre Isaac y recibió la bendición? ¿Recuerdan que Rebeca le aconseja a Jacob que se vaya a tierra de Harán? ¿Recuerdan que Isaac le dice a Jacob que tome esposa de las hijas de Labán? ¿Recuerdan el engaño de Labán? Quizás recuerdan el engaño de Labán, y por ese engaño Lea terminó siendo su esposa, y de Lea vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Notan cómo Dios está orquestando todas las cosas para conservar el pacto, para llevar a cabo sus propósitos? Y quiero decirles lo siguiente: Dios no planeó los pecados de estas personas. De hecho, hubo consecuencias. Jacob engañó a su padre Isaac, pero Jacob también fue engañado. Lo que sembró, eso recogió. Dios no planeó los pecados esto. Pero mis hermanos, Dios usó estos pecados aún para llevar a cabo sus propósitos. Y quiero decirles lo siguiente: los pecados de Rebeca, de Jacob, de Lea, de Raquel, de Labán, no fueron un impedimento para que Dios llevara a cabo sus propósitos. Dios llevó a cabo sus propósitos aún por encima de los pecados
de estas personas. Por eso quiero concluir con lo siguiente. Mi hermano y mi hermana, Dios no es indiferente a tu situación. Dios seguirá llevando su plan de salvación en tu vida hasta llevarlo a su etapa final, que es la glorificación. Dios terminará la buena obra que un día empezó en tu vida. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Por tanto, con toda tranquilidad podemos unirnos a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, y decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni tú mismo, mi hermano, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran Salvador tenemos. Un feliz año para todos. Y un fuerte abrazo de parte de la familia Álvarez Ospina. El Señor les bendiga y les guarde. Padre, gracias por tu bendita palabra. Y yo espero, mi Señor, que mis hermanos hayan podido ver las maravillas de tu ley, pero que también hayan podido ver tu mano soberana y hayan podido ver, Señor, el plan redentor que tú tenías de traer a Cristo para nuestra salvación. Si hay alguien no creyente, Señor, yo pido que abras su corazón y les recuerdes que solo en ti, Cristo, hay salvación, que solo tú puedes salvar, que solo tú puedes cambiar y transformar la vida del ser humano. Señor, yo pido que uses tu palabra de una manera poderosa y que esta palabra pueda dar fruto de una manera impresionante. Señor, que tu palabra sea como la lluvia que desciende sobre la tierra y la hace germinar. Tu palabra no volverá vacía, sino que hará el efecto que tú quieres que hagas. Señor, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, que tu palabra sea como espada de doble filo. Yo sé, Señor, que tu Espíritu ha tocado nuestros corazones por medio de tu palabra. Y tú, Señor, nos has bendecido en gran manera, Señor. A ti la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones. Dios les bendiga grandemente.